¿Y si te dijera que la historia que te han contado sobre el origen de la humanidad es una gigantesca mentira, diseñada para ocultar una verdad que cambiaría nuestra visión del mundo? Es posible que, hace miles de años, seres de proporciones colosales caminaran por la Tierra. ¿Qué pasaría si la institución más prestigiosa de la historia es en realidad la guardiana de un secreto ancestral que nos dejaría sin aliento? Prepárate, porque hoy vas a ver lo que ellos no quieren que veas. En este video vamos a destapar el misterio de los gigantes de la antigüedad. Exploraremos artefactos prohibidos, testimonios olvidados y pruebas que la arqueología oficial ha silenciado. Verás por qué las leyendas de Goliat y Nefilim no eran mitos, sino crónicas. Quédate hasta el final si quieres descubrir toda la verdad. Tenemos una sorpresa que podría ser la prueba fotográfica más contundente de que estos seres existieron. En 1891, un equipo de arqueólogos en el valle de Lovelock, Nevada, encontró un esqueleto humano de 3,5 metros. No era un error. En los años siguientes, cientos de descubrimientos similares fueron sistemáticamente ignorados o, peor aún, desaparecidos. ¿Por qué las principales instituciones arqueológicas han desestimado e incluso ocultado miles de hallazgos de esqueletos gigantes? La historia oficial nos dice que la humanidad nunca superó la estatura que conocemos hoy, salvo por raras condiciones médicas. Pero, ¿qué pasa cuando la narrativa de capas nos lleva a viejos periódicos, diarios de exploradores del siglo XIX y reportes de excavaciones que describen con lujo de detalle huesos humanos que superan los 2,5 metros y en algunos casos hasta los 4 metros de altura? La sociedad de la época, fascinada por estas revelaciones, publicaba artículos que hoy nos parecerían ciencia ficción. El conflicto surge con la aparición del Smithsonian Institution a finales del siglo XIX. Aunque inicialmente documentó algunos de estos hallazgos, pronto se convirtió, según los teóricos, en el gran borrador. Testimonios de trabajadores de excavaciones, cartas de antropólogos frustrados y fotos pixeladas sugieren que el Smithsonian adquiría estos esqueletos solo para estudiarlos, y luego estos desaparecían sin dejar rastro en sus colecciones públicas. Su aspiración era consolidar una visión lineal de la evolución humana, sin anomalías que la desafiaran. ¿Qué harías si un esqueleto de 3 metros de altura te hiciera cuestionar la Biblia, la evolución y toda tu visión del mundo? La respuesta de la élite fue simple: haz que desaparezca. ¿Quién se beneficia de que no creamos en la existencia de los gigantes? ¿Y por qué el descubrimiento de una raza de gigantes preadámica sería tan peligroso para la ciencia y la religión? La humanización del misterio, aquí, es sentir la frustración y el miedo de los arqueólogos independientes, que a lo largo de décadas vieron sus hallazgos de esqueletos colosales ser confiscados o ridiculizados. Piensa en el Dr. J.W. Olson, un explorador que en la década de 1880 desenterró en Pensilvania una tumba con 18 esqueletos de más de 2,15 metros, con cráneos alargados y dobles filas de dientes. Sus descubrimientos, como los de muchos otros, se esfumaron. El conflicto no es solo contra una institución, sino contra un paradigma establecido. La sociedad occidental se cimienta en una cronología muy específica de la evolución y la historia de la humanidad. Si existieron gigantes, especialmente aquellos que las leyendas bíblicas llaman Nefilim, ¿qué implicaciones tendría esto para la narrativa religiosa
y el relato de Darwin. La conspiración no solo busca ocultar huesos, sino proteger una forma de entender el mundo. Se buscaba eliminar cualquier dato de interés que desafiara la idea de que Homo sapiens es la única especie inteligente y dominante. Es una guerra contra la verdad misma, que se libra en los archivos y los depósitos secretos. Quédate hasta el final. Lo descubrirás al final del video. No solo son huesos, son hachas de guerra que ningún hombre de nuestra estatura podría levantar, sellos que representan batallas con guerreros de más de 3 metros e incluso huellas de pies que superan los 60 centímetros. ¿Podrían estas herramientas y símbolos ser las pruebas de una civilización de gigantes que dominó la Tierra en el pasado? La narrativa de capas nos lleva más allá de los esqueletos. En Sudáfrica, cerca de Mapaludzi, se encuentra la huella de Goliat, una pisada de piedra de más de 1,2 metros de largo, incrustada en una roca de granito que la geología data en 200 millones de años. La ciencia oficial lo atribuye a una erosión natural, pero la forma perfecta del pie humano es inquietante. En Ecuador, el padre Crespi, un misionero que vivió en el siglo XX, coleccionó miles de artefactos de oro y piedra de origen incierto, muchos de los cuales representaban a seres de proporciones gigantescas. Entre ellos, objetos que solo una mano de más de 30 centímetros podría sostener. Después de su muerte, la mayoría de estos artefactos desaparecieron o fueron desclasificados como falsificaciones. El ritmo de la evidencia es abrumador si te atreves a mirar más allá de la versión oficial. Los países con culturas antiguas, desde los sumerios hasta los nativos americanos, tienen leyendas de una raza de gigantes que les precedió. ¿Es posible que todas estas culturas, separadas por océanos y milenios, hayan inventado la misma mentira? ¿O es que el debunking oficial esconde una agenda mucho más oscura? Quédate hasta el final. Lo descubrirás al final del video. El debunking inverso nos obliga a preguntar: ¿por qué la negación es tan rotunda, tan absoluta, si la evidencia es tan persistente y global? Si el Smithsonian solo quiere proteger la ciencia, ¿por qué no abre sus archivos a estos miles de hallazgos? Para la ciencia oficial, todos estos son mitos, malinterpretaciones o, en el peor de los casos, fraudes. La postura es clara. No hay evidencia científica concluyente de gigantes. Sin embargo, los teóricos de la conspiración argumentan que la misma institución que debería preservar la verdad es la que más se esfuerza por borrarla. El conflicto ya no es sobre los huesos, es sobre la credibilidad. ¿Es posible que la existencia de gigantes contradiga tanto la teoría de la evolución, una rama humana superdesarrollada, como la narrativa bíblica, los hijos de los dioses que corrompieron a la humanidad, que se decidió que era mejor ocultarla? Los datos de interés son cruciales aquí. Se argumenta que el Smithsonian ha destruido pruebas para mantener el statu quo y proteger el financiamiento y la ideología de la élite. Estamos ante un misterio que no solo desafía la historia, sino la ética de las instituciones que se supone que deben guiarnos. El silencio de los archivos del Smithsonian podría ser el mayor grito de la historia antigua. Quédate hasta el final. Lo descubrirás al final del video. Aquí tenéis las respuestas que os prometimos y la sorpresa final. 1. Una demanda de 2014 contra el Smithsonian por destrucción de evidencia.
reveló un memorándum interno que hablaba de una política de no aceptación de restos humanos anómalos. 2. La amenaza para la narrativa es profunda. La existencia de otra especie humana inteligente, o preadámica, socavaría las bases de muchas doctrinas religiosas y la ciencia evolutiva como la conocemos. 3. Los artefactos prohibidos del padre Crespi incluían tablillas con escrituras desconocidas que se parecían a la escritura sumeria, sugiriendo una conexión global. 4. La explicación más inquietante del debunking inverso es que no es solo el Smithsonian, sino una red de instituciones que operan bajo una directriz global para mantener la historia segura y controlada, evitando el caos que la verdad podría desatar. La sorpresa. ¿Sabías que existe un supuesto Memorándum de Cushing de 1893? Una carta filtrada que revela cómo el director de la Oficina de Etnología del Smithsonian ordenaba la destrucción sistemática de los esqueletos gigantes no aptos para la exhibición por no encajar con la teoría evolutiva aceptada. Aunque el Smithsonian lo declara falso, la carta detalla explícitamente el proceso de despacho de estos restos. Preguntas para la comunidad 1. Si descubrieras que el Smithsonian oculta la verdad, ¿qué sería lo primero que exigirías que mostraran al público? 2. ¿Crees que las leyendas de gigantes en todas las culturas son solo coincidencias o el eco de una verdad olvidada? 3. ¿Cuál es el mayor secreto histórico que crees que se nos está ocultando hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios, queremos leerte. Si quieres ver más videos como este que te dejen sin palabras, suscríbete a nuestro canal. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago.